objetivo principal de la hemostasia primaria? Que las plaquetas se aglutinen, que hagan un tapón, ¿sí? De hecho así se llama, tapón plaquetario. Que hagan un tapón, que se compacten y que se adhieran al tejido dañado. Ese es el objetivo de la hemostasia primaria. Y el objetivo de la hemostasia secundaria, pues es darle firmeza y darle estabilidad a ese coágulo que ya se formó, o a ese trombo que ya se formó, mediante los factores de coagulación, ¿sí? ¿Cuál es el producto final de esta hemostasia secundaria? Pues la producción de fibrina, ¿sí? La fibrina, imaginen que es un recubrimiento, como si fuera un resistol, que se le están poniendo a ese tapón plaquetario para que se quede firme y para que ya no se vaya a desprender de donde se ha dañado el vaso. ¿Sí queda claro cuáles son los objetivos de cada hemostasia, muchachos? Belén, Lisette, Denise, Pedro, Mauro, Osmar. Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor. Okay. La fibrinólisis, pues es el remodelado, ¿sí? La fibrinólisis es el remodelado del coágulo. Si nosotros no tuviésemos este proceso de fibrinólisis, pues estaríamos haciendo coágulos a cada rato, o el coágulo que se hace se haría muy grande y luego después nos va a causar daño, ¿no? Obstruyendo los vasos que está reparando, ¿sí? La fibrinólisis es un proceso que se lleva a cabo mediante antitrombina 3, ¿sí? Que este fármaco lo que va a hacer es, perdón, este factor lo que va a hacer es que le va a ir quitando piezas a este coágulo y va a impedir que se siga secretando más este factor 10 para que ya no se hagan más coágulos, ¿sale? Entonces, de hecho, la fibrinólisis inicia desde que las plaquetas comienzan a hacer su trabajo para mantener controlada la formación de esos coágulos. ¿Sí queda claro? Es como hacer una casa. Hagan de cuenta que la hemostasia primaria es el muro, así el muro que levantan los albañiles con puros bloques, y luego la hemostasia secundaria viene a ser lo que le meten entre los bloques, el cemento que le van metiendo entre los bloques y todo para que no se vaya a caer el muro. Y la fibrinólisis es cuando le van quitando ese residuo para que quede bonito y todo y no se vea así todo feo, ¿no? Como al inicio en obra negra. Entonces, a grandes rasgos, eso es nuestro proceso de hemostasia, ¿sí? No se les olvida, ya lo habíamos visto en fisiología, ¿no? Lo habíamos visto un poquito más a fondo. Ahora. Sí, ya lo habíamos visto. ¿Y si se acuerdan bien? Les puedo preguntar entonces, Belén. La verdad, los factores no. Los involucrados no. Bueno, eso pasa bien frecuente, no se preocupen. Pasa porque no lo usamos. Pero ahorita sí le vamos a dar una utilidad. Vamos a ir repasando las partes más importantes de ese proceso y en cada parte vamos a ir viendo los fármacos, ¿sale? O sea, su mecanismo de acción. Entonces necesito que me pongan mucha atención en lo que vamos a hablar, porque vamos a ver proceso de coagulación y mecanismo de acción del fármaco al mismo tiempo, ¿sí? Y yo espero que ya viendo esto no se les vaya a olvidar nunca más, porque ya le vamos a dar una utilidad, ¿sale? Entonces, vamos a recordar así muy rápido, la hemostasia primaria la vamos a dividir en tres procesos, ¿sale? En la adhesión plaquetaria, en la activación y secreción y agregación plaquetaria, ¿sí? La adhesión plaquetaria es cuando se rompe el vaso y rápido van las plaquetas todas corriendo a tratar de tapar ese vaso, ¿vale? La activación y secreción es cuando la plaqueta empieza a cambiar de forma, ¿sí? Le empiezan a salir patitas, pero yo digo que son manos porque se empiezan a entrelazar entre las plaquetas y también empieza a secretar sustancias bien importantes, como el tromboxano A2, ¿sí? Como el ATP, como la serotonina, adrenalina, y estas van a propiciar que se expresen receptores en la membrana plaquetaria,
¿sí? Principalmente los receptores del ADP, para que se empiecen a agregar o se empiecen a compactarse esas plaquetas y ya no se vayan de ese coágulo, ¿vale? Entonces, esa es la hemostasia primaria. Al mismo tiempo, está pasando lo que es la hemostasia secundaria, ¿vale? Con lo que es la iniciación. En la iniciación el factor tisular se va a unir al factor 7, lo va a activar y juntitos van a ir sobre el factor 2, ¿sí? Este factor 2, que a final de cuentas es protrombina y cuando se activa es trombina, no es suficiente para poder recubrir ese coágulo y darle estabilidad, pero es el que inicia la chispa, ¿no? Es el que empieza a decirnos cómo se debe llevar a cabo la coagulación. En la amplificación, esta trombina comienza a activar más factor 5, comienza a activar el factor 9, comienza a separar el factor 8 del factor von Willebrand y comienza a activar factor 8, ¿vale? Además de factor 10 y todos esos. Todo esto en la membrana plaquetaria, ¿vale? En la propagación ya tenemos la unión del factor 8 al factor 7 activado, si mal no recuerdo. Todos ahorita lo vamos a ver en la imagen. Y van a formar lo que es el complejo tenaza. Al formar este complejo tenaza, van sobre el factor 10, lo activan y otra vez el factor 10 sobre el factor 5 y van a formar un complejo que se llama complejo protrombinasa. Ese complejo protrombinasa, ahora sí, en la fase de propagación, va a ser una explosión de trombina. O sea, va a empezar a agarrar todo el factor 2 que encuentre en su camino y lo va a empezar a activar, ¿vale? Ya una vez activada esa trombina, va sobre lo que es el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina, ¿sí? Y terminamos la hemostasia secundaria junto con la primaria y ya quedó el coágulo, ya quedó hecho, ya quedó firme, ya quedó muy padre, ¿no? Y la fibrinólisis, como les había comentado, por medio de lo que es la antitrombina 3 y la plasmina, que es otro factor, son los que van a ir remodelando ese coágulo, ¿vale? Y entonces decimos, bueno, ya una vez que pasa eso, ya una vez que medio recordamos todo lo de la coagulación, pues ¿cómo afectan algunos fármacos a la coagulación? Los cuates que estudian mucho, los científicos y los que están en el laboratorio dicen, bueno, necesitamos hacer algo para enfermedades que formen trombos. Se le apagó el micrófono. ¿O no está? Ya está. Ya está, ya está. Gracias por avisarme, porque creo que de repente empecé a hablar como loquito. Y gracias por avisarme. Es que el sistema es una porquería esto, pero bueno, es gratis, ¿no? ¿Qué esperábamos? Si pagáramos el premium, bueno, si alguien pagara el premium, ya saben quién, ustedes no, pero ya saben a quién le toca pagar estas cosas. Estaría más chida la plataforma, pero bueno. ¿En qué me quedé? ¿Dónde se apagó el micrófono? Al principio van a decir, ¿dónde me quedé? Pues al principio andaba diciendo el título de cómo afecta los fármacos a la coagulación. Ok, Julián, muchas gracias. Entonces vamos a tener fármacos que van a afectar en la hemostasia primaria. Tenemos otros grupos de fármacos que afectan en la hemostasia secundaria y va a haber fármacos que afectan en el proceso de la fibrinólisis, ¿sale? O sea, como quien dicen los farmacéuticos, tenemos para todos, ¿no? De todos gustos, colores, olores y sabores. O como dice el comentarista de fútbol, Martinoli, ¿no? De buche, nana y nenepil. Entonces, así tenemos nosotros también para afectar la coagulación, ¿sale? Ahora bien,
Vamos a comenzar con esta imagen. Son muchas letras, son muchos compuestos, pero es el resumen de lo que es la hemostasia primaria, ¿sí? En esta imagen podemos ver qué es la hemostasia primaria. Y vamos a comenzar el flujo normal de sangre. Este es el vaso, son las paredes del vaso, y aquí se rompió el vaso, ¿vale? Entonces, las plaquetas, por lo general, las plaquetas y los leucocitos corren en las paredes del vaso, ¿sí? O van pegaditas a las paredes del vaso. Y ahorita ya están viendo cuál es la razón por las que las plaquetas vayan pegadas a la pared del vaso, ¿sí? Si se acuerdan de fisiología, los eritrocitos son mayor cantidad, son millones de eritrocitos, y esos van por el centro, y empujan a las plaquetas y empujan a los leucocitos hacia la pared del vaso. Estas plaquetas, cuando se rompe el vaso, pues como ya están aquí pegaditas a la pared, rápido se van a unir a ellas, ¿vale? Si se rompe ese endotelio, libera colágeno, y el colágeno junto con el factor de von Willebrand van a hacer que las plaquetas comiencen a unirse, ¿sale? ¿Y cómo se unen? Pues expresan este receptor. Se llama glicoproteína 1B 9A, ¿sale? Estos receptores sí sirven para organizar las plaquetas, pero son muy débiles, ¿sí? Son muy débiles y se puede arrastrar el coágulo en su primera etapa. Entonces necesitan hacer algo esas plaquetas, ¿no? Y empiezan a activarse y a cambiar de forma. Como les había dicho, les empiezan, la literatura dice pseudópodos, o sea, son patitas falsas, ¿no? Yo digo que son brazos porque se entrelazan entre las mismas plaquetas y comienzan a pelotarse. Miren, aquí están un poquito separadas, ¿ya las vieron? Y aquí están ya totalmente unidas, ¿sí? Este es el proceso de activación y secreción plaquetaria, ¿sale? Y esto que está acá, está pasando acá, miren. Comienza a secretar sustancias bien importantes, ¿sí? Miren esta. ¿Ya se acordaron de esta? De la ciclooxigenasa. Hemos visto algunos fármacos que afecten la ciclooxigenasa. ¿Alguien me quiere contestar? Acuérdense que cuenta su participación, ¿eh? ¿Algún fármaco que afecte la ciclooxigenasa? Y lo usan, me atrevería a decir que lo usan a diario. O sea, en todas sus consultas, de 10 pacientes, 9 se van a ir con un medicamento de este tipo, que afecta la ciclooxigenasa. ¿Qué usan para dolor? ¿Cómo se llaman los fármacos que usamos para dolor? Los más comunes. Son los aires, ¿no? Los AINES no. Son Sí, los los AINES. AINES sí. ¿Sí? ¿Quién dijo los AINES? Porque no estoy viendo los veo aquí chiquitos en otra pantalla. ¿Quién dijo los AINES? Denise, ¿quién más? Y Belén. Belén, ok. Los AINES, muy bien. Todos los AINES, guárdense eso en su cabecita. Y de hecho lo vimos en el caso clínico. Todos los AINES van a bloquear aquí la ciclooxigenasa, ¿sale? Hay que recordar que la ciclooxigenasa, aparte de producir prostaglandinas, va a producir algo que se llama tromboxano A2. Es el mayor productor de tromboxano A2, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la ciclooxigenasa. Miren, acá está el araquidonato, la fosfolipasa, el inositol, todos estos son lo que nos van a ayudar a la coagulación, el calcio, pero este es el principal, la ciclooxigenasa, en el proceso de activación y secreción plaquetaria. Ya una vez que se secretan grandes cantidades de tromboxano A2, lo que hace este tromboxano es que llama más plaquetas, o sea, empieza a emitir una señal para que lleguen más plaquetas y empieza a generar vasoconstricción, o sea, el vaso comienza a cerrarse por completo, ¿sí? En este paso, fíjense. Entonces, cada vez que ustedes dan un AINE,
Obviamente en un paciente sano están inhibiendo esto, ¿sí? Y tiene riesgo de sangrado. Ahora entienden por qué los AINES tienen riesgo de sangrado. Pues porque intervienen aquí en la ciclooxigenasa, ¿sale? Y no se genera el tromboxano A2, ¿sale? Entonces ya no se lo voy a dar a nadie. No, no, no. Es un efecto adverso que tenemos que tener en cuenta para este tipo de pacientes. ¡Ojo! Tengo que tener en cuenta que todos los AINES bloquean a la ciclooxigenasa para cuando me toquen este tipo de pacientes, ¿vale? Porque si ya llegan con un medicamento y yo les doy otro que les bloquee la ciclooxigenasa, pues van a sangrar mis pacientes, les voy a exponer a un riesgo innecesario. Entonces, por eso damos paracetamol. Con este tipo de pacientes que tienen trastornos sanguíneos, por eso damos paracetamol, por eso damos tramadol, por eso damos opioides. ¿Sí queda claro? ¿No se les olvida? Espero que no, porque el caso clínico trata mucho de estas cosas. Ya una vez que se secretaron grandes cantidades de tromboxano A2, viene el proceso de agregación plaquetaria. Y esta agregación plaquetaria en la membrana de la plaqueta comienza con la expresión de estos receptores de la glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína, a diferencia de la primera que vimos, de la 1B9, yo digo que esta sí fue al gimnasio y que esta sí comió súper bien, porque esta sí va a estar fuerte y esta sí va a adherir a la plaqueta y los va a apretar y va a generar esa agregación plaquetaria, ¿vale? Al estar generando esta agregación plaquetaria, pues le va a dar firmeza a este coágulo, ¿vale? Además que lo necesitamos para la expresión de receptores ADP. Acuérdense de los receptores ADP, ¿sí? Ahora bien, ¿tengo medicamentos que afecten en esta fase? Por supuesto que sí. Y estos son los primeros y de los más famosos. Y los van a ver casi todos los pacientes con este tipo de trastornos tienen estos medicamentos. Y son los fármacos que actúan sobre los mediadores de la activación plaquetaria, ¿vale? Los primeros son los inhibidores de la producción de tromboxano A2, lo que les había mencionado hace un momento, el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, ¿sí? De hecho la tienen en su cuadrito, ¿vale? A este tipo de pacientes se les dan en dosis de 80 o 75 miligramos hasta 325 miligramos. No lo van a dar ustedes con esa intención, ¿sí? No lo van a dar con esa intención, pero les van a llegar con esos medicamentos, ¿vale? Entonces yo tengo que recordar, pues si mi paciente ya tiene aspirina o ya trae aspirina para que no se infarte, caray, ¿le puedo dar ibuprofeno? ¿Alguien de ustedes le daría ibuprofeno si llega el paciente si te dice, me acabo de infartar hace 2 años, me van a operar y me están dando aspirina? ¿Alguien de ustedes le podría dar para el dolor ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco? ¿Le podríamos dar un medicamento de esos? Nadie. No se lo damos, ¿sí? Dice, no porque son selectivos de la COX. Así es, o sea, bloquean toda la COX. Bloquean toda la COX, ¿sí? Y al darles esos medicamentos, habíamos dicho que tenía el riesgo de sangrar el paciente, ¿sí? Y si ya trae uno que está bloqueando la COX y le voy a dar otro que está bloqueando la COX, estoy violando primero un principio, que es no mezclar AINES. La aspirina es un AINE, ¿sí? Y si yo le doy otro AINE, estoy cometiendo casi un pecado mortal, porque no se deben combinar. Los AINES no se combinan, ¿sale? Cuando vean que alguien combina AINES, aléjense de esa persona, no es una buena persona, ¿sí? Combinar AINES no es bueno, ¿sí? No alcanzas ningún beneficio, pero sí alcanzas la toxicidad de esos fármacos, ¿sale? Entonces, ya tengo el primero, el ácido acetil salicílico, inhibidor de la producción de tromboxano A2. Después viene otro fármaco que lo tenemos en el olvido. Y digo en el olvido porque casi nadie lo toma en cuenta, y es la pentoxifilina. La pentoxifilina es una inhibidora de la fosfodiesterasa.
La fosfodiesterasa, hagan de cuenta que es un lazo que va a unir al factor tisular con el factor 7, ¿sí? Entonces, al unir a esos dos, si yo le quito esa fosfodiesterasa, pues en cualquier momento se pueden separar, ¿sí? Ahorita vamos a ver una imagen y les voy a decir, esa es la fosfodiesterasa, ¿vale? ¿Y a quiénes les dan la pentoxifilina? Principalmente a mujeres, y digo principalmente mujeres porque son las que más sufren de este padecimiento, que son las varices. Las señoras que tienen sus varices en las piernas, todos hemos visto a una persona con varices, se observan las venas tortuosas, inflamadas y todo, ellas generan trombos, entonces se les da este medicamento, la pentoxifilina, ¿vale? El que llegue al consultorio alguien con ese antecedente o alguien que esté tomando este medicamento, pues yo ya sé que es un antiagregante plaquetario que me va a afectar lo que es la activación plaquetaria, inhibiendo la fosfodiesterasa, ¿sale? Para que no se les vaya a pasar y no le vayamos a dar AINE. Si me llega una paciente con pentoxifilina, lo primero que tengo que hacer es pensar en el manejo del dolor, y el manejo del dolor ya no sería con un AINE, ya no tendría que darle ibuprofeno, naproxeno, ni nada de eso. Tendría que buscar el paracetamol, el tramadol, o incluso otros opioides más fuertes. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se les olvida? ¿No? Espero que no, porque de verdad esto viene en sus casos clínicos que van a estar presentando. Ahora bien, ya una vez que se aventaron toda esa secreción y todo el tromboxano y todo, aquí esta imagen son muchas bolitas y palitos y todo, pero miren, aquí está el colágeno, son estas bolitas verdes, y el factor de von Willebrand, ¿sí? Cómo se unen a nuestra plaqueta junto con se me olvidó el nombre, la glicoproteína 1B, ¿sale? 9A, y esta es una plaqueta, ¿no? Estas que parecen tenazas, ¿sí? Que son integrinas, se llaman integrinas, estos son los receptores del ADP, ¿sale? Lo que les había mencionado que sirven para darle agregación, para participar en la agregación plaquetaria, ¿sí? Aquí están estas. Esta paletita que se ve aquí es el fibrinógeno. A ver si lo puedo mostrar mejor. Esto que se ve aquí es el fibrinógeno, ¿sale? Dijimos que el fibrinógeno se iba a convertir en fibrina al final, ¿verdad? Y le iba a dar el recubrimiento a este coágulo. Miren aquí ya cómo está toda la trombina, el fibrinógeno, y cómo empieza ya a expresarse la fibrina, ¿sí? O sea, empieza a colocar una red para que no se salga ese coágulo. Bueno, estos que están aquí, estos famosos ADPs, imagínense si no los tuvieran, si no tuvieran estos receptores ADP, ¿qué pasaría si no hay esos receptores? Ya están adheridas las plaquetas, pero no están todavía pegaditas al vaso. ¿Qué pasaría con ese coágulo? Alguien que me diga qué pasaría. Bueno, pues se deshace, ¿sale? Se deshace ese coágulo por completo. ¿Tenemos fármacos que interfieren en esa fase? Pues claro que sí. Y son los fármacos que actúan sobre los mediadores de la activación plaquetaria, antagonistas del receptor ADP. ¿Se acuerdan que les había mencionado este receptor importante? Es esa tenacita que vieron ahí de color verde. Ese es el receptor ADP. Y para eso está el clopidogrel, ¿sí? Es el más famoso, y muchos pacientes infartados les van a llegar con este medicamento, ¿sale? Les van a llegar con el clopidogrel y aparte con la aspirina. O sea, hay pacientes que tienen una terapia dual, le llamamos nosotros, antiagregante plaquetario, que no se les olvide, estos son antiagregantes plaquetarios. Intervienen en la hemostasia primaria, ¿vale? Entonces, si me llega un paciente con clopidogrel o con ticlopidina, que es más famoso el clopidogrel aquí en México, entonces, pues estos pacientes, nuevamente, no voy a poderles dar un AINE, voy a tener que tener cuidado en el sangrado de los pacientes, tener cuidado con mis técnicas anestésicas, con mis técnicas quirúrgicas, etcétera, 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 ¿sí?
fallando mucho en la plataforma, ¿verdad? Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Después de esto nos regresamos otra vez acá. Ahora sí lo que es el proceso de agregación plaquetaria como tal, ¿vale? Y vamos a tener fármacos que van a inhibir a esta glicoproteína. Si no tengo esta glicoproteína, no expreso los receptores ADP, no se pega el fibrinógeno tampoco y el coágulo se va a deshacer por completo, ¿sí? Y esos son los que bloquean ese receptor glicoproteína 2B3A. Estos medicamentos son de uso intrahospitalario, ¿sí? Los tenemos de uso intravenoso como el abciximab o el tirofiban, y los tenemos de uso oral como el semilofiban y el orbofiban. Van a decir, ¿y a mí qué me importa si eso se usa en el hospital? Ah, pues quien trabaje dentro de un hospital, porque hay odontólogos que trabajan en los hospitales, pues van a ir a valorar a estos pacientes y se van a encontrar que tienen este tipo de medicamentos, ¿sí? Oye, lo vamos a operar, pero necesitamos ver qué le puedes hacer tú ahí, en los dientes, veo que tiene hinchadas las encías, no sé. Llegas a la cama del paciente, lo revisas y te checas que tiene abciximab y dices, ah, caray, ya sabes tú que el abciximab es un bloqueador del receptor de la glicoproteína 2B3A. ¿Y dónde se expresa este receptor? En la agregación plaquetaria, ¿vale? Entonces, ya llevamos varios grupos, ¿sí? O ya llevamos varios medicamentos. La aspirina, el más famoso, el clopidogrel, otro bien famoso, y la pentoxifilina. Esos son de batalla, ¿eh? Esos 3 fármacos son de batalla y muchos pacientes los están tomando, ¿sí? Muchos pacientes. A lo mejor en casa tenemos algún paciente que esté tomando estos medicamentos, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y de los otros que ya son de uso hospitalario como el abciximab o el semilofiban, ¿vale? Después de ver estos, pues vamos a pasar ahora sí. Estos que acabamos de ver son antiagregantes plaquetarios. Que no se les olvide, antiagregantes plaquetarios. Van a funcionar sobre la plaqueta. Estos que vamos a ver ahorita son anticoagulantes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los anticoagulantes van sobre los factores de coagulación, ¿sale? No sobre las plaquetas. ¿Sí me explico? Estos anticoagulantes van a permitir que se haga la adhesión, la activación, la secreción plaquetaria, la agregación plaquetaria y todo, pero van a intervenir en otras fases de la coagulación, ¿sale? Entonces, los anticoagulantes que vamos a manejar, bueno, que van a manejar los pacientes, los tenemos que conocer nosotros. Toda esta imagen nos expresa ya lo que es la hemostasia secundaria. Este vendría a ser el proceso de iniciación, ¿sí? El factor tisular que se libera también del endotelio, se une al factor 7 activado, se une al factor 7, perdón, y lo activa, y estos juntos van sobre el factor 10, lo activan, y el factor 10 se une al 5 activado, ¿sale? Y juntitos van sobre la protrombina y a generar trombina. Pero como les había mencionado, no es suficiente, ¿verdad? Esto es apenas la iniciación. Hasta aquí es la iniciación, todo este proceso, ¿vale? Ahora bien, después de la iniciación viene la amplificación. Esta trombina ya generada comienza a activar más factor 5. ¿Ya vieron para qué sirve el factor 5? Comienza a activar en la membrana plaquetaria el factor 5, comienza a separar el factor 8 y él también lo comienza a activar, como les había mencionado, y comienza a activar también lo que es el factor 9. Esto ya empieza a amplificar, o sea, ya empieza a activar, a invitar más amigos a la fiesta, ¿no? Y ya una vez todo esto, hasta aquí, hasta el 9 activado, todo esto es amplificación. Y ahora sí, ya cuando estamos ya amplificada esta coagulación, bueno, ya hay factor 9 activado que se va a unir al factor 8 activado, como les había mencionado, ¿sí?
y juntos van a formar lo que es el complejo TENasa, ¿sí? Este complejo TENasa va o es necesario, ¿sí?, para que active más factor 10. ¿Sale? Ya vieron para qué sirve el factor 10 junto con el factor 5. Estos dos son los que van a activar a la protrombina, son súper importantes, ¿vale? O sea, todos son importantes, pero los target, como dicen los gringos, van sobre estos medicamentos, ¿sí? Ahora bien, ya teniendo yo mi complejo TENasa, voy sobre el factor 10, activo el factor 10, ahora sí en grandes cantidades, no como al inicio que es bien poquito, ahora sí en grandes cantidades. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que estos unidos ahí salió movido el complejo, que este factor 10 activado, unido al factor 5 activado, me van a formar un complejo protrombinasa. Este complejo va a ir a activar el factor 10, así como acá arriba, pero acá abajo ya va con mayor fuerza, ¿sale? Para generar mucha trombina que vaya por el fibrinógeno y que convierta fibrina, ¿sale? Eso es así a manera de resumen lo que es la hemostasia secundaria. Ahora, tengo yo medicamentos que me van a servir en estas etapas, sí. Los medicamentos más nuevos que estamos utilizando son los fármacos que afectan de manera directa al factor 10 activado, ¿vale? Por eso les decía que van sobre objetivos en específico, y estos medicamentos van sobre el factor 10 activado. ¿Cuáles son los que vamos a ver mayormente aquí en México? El Rivaroxaban o Xarelto, el Apixaban o el Liquis. Estos dos medicamentos son los que más utilizamos aquí en México y son con los que les pueden llegar estos pacientes, ¿sale? Bye. Y son con los que les van a llegar estos pacientes, ¿sí? Rivaroxaban y Apixaban. Entonces, ténganlos en cuenta. De todos modos, al final les subo la presentación al Classroom para que de ahí puedan descargar los medicamentos y puedan anotarlos y puedan llevar una relación. ¿Les parece? Entonces, estos dos van sobre el factor 10 activado. Todavía están bien nuevos, ¿eh? Son nuevos, tendrán si acaso 7, 8 años, no más de eso, que los estamos usando en clínica. Entonces, cada día les van a empezar a llegar pacientes con este tipo de medicamentos. Acuérdense, tengo unos que afectan de manera directa al factor 10 activado. Si no tengo factor 10 activado, pues no tengo el complejo protrombinasa, ¿verdad? Si no tengo complejo protrombinasa, no genero trombina. Si no genero trombina, no se pega el fibrinógeno, no hay fibrina, se disuelve el coágulo, ¿sí? Entonces, esa es la clave. Ahora bien, tengo otros fármacos, ¿sí? Y aquí están, es el mismo rollo de la hemostasia secundaria, ¿sí? Aquí puedo ver al factor 7 activado con el factor tisular. ¿Se acuerdan que les había dicho hace un momento de la fosfodiesterasa? Es esta morada, miren. Esta moradita que está aquí es la que los va a unir. ¿Ya vieron cómo los pega? Y acá también, miren, acá también va a ayudar a formar esos complejos. Si yo se lo quito, pues tengo el riesgo de que estos complejos se disuelvan, ¿vale? Entonces, a este nivel, yo tengo que entender que varios de estos factores de coagulación son producidos en el hígado, ¿vale? Segundo, que hay factores que dependen de la vitamina K, ¿sí? Se llaman factores vitamino K dependientes, ¿no? O sea, no tiene chiste el nombre. Dependen de la vitamina K para que se puedan formar. Esos son el factor 2, o sea, la protrombina, el factor 2, son el factor 7, el factor 9 y el factor 10, ¿sí? Los anticoagulantes más viejitos y los más comunes que se siguen utilizando hasta hoy en día, ¿sí?, van sobre ese objetivo. Si yo le doy a alguien esos medicamentos, pues van a bloquear o no van a permitir la formación de todos esos factores de coagulación, ¿verdad? Miren cómo quedaría la coagulación. Pues prácticamente no nos queda nada, ¿verdad? El 2 es la protrombina.
Si no hay protrombina, no hay trombina. Si no hay trombina, no hay estabilidad del coágulo, ¿verdad? Si no tengo factor 7, pues no hay quien se una acá con el factor tisular. No hay quien inicie la coagulación, ¿sale? Si no hay factor 10, no hay complejo protrombinasa. Además, no hay protrombina, ¿sí? Si no hay factor 9, no hay el complejo tenasa. No hay quien active al factor 10. Si se fijan que es una cadenita. Entonces este tipo de medicamentos nos manda al traste toda la coagulación, ¿sí? Porque es importante que sepan que estos fármacos dependen, perdón, estos factores de coagulación dependen de la vitamina K. Pues cuando les llegue un paciente con este grupo de medicamentos que son los cumarínicos, acenocumarol y warfarina, cuando les lleguen estos pacientes, pues yo ya sé cuál es el mecanismo de acción, ¿vale? Primero. Segundo, yo voy a saber cómo utilizar los antídotos, ¿sí? Si me llega un paciente con, y es que es bien común, si me llega un paciente con clopidogrel, ¿dónde dijimos que actuaba el clopidogrel? ¿A quién bloqueaba el clopidogrel? ¿Alguien que me diga? Leslie, a ver Leslie. Es a los antagonistas del receptor ADP. Es un antagonista de receptor ADP. Ya te la ganaron, Leslie, ¿ya ves? Te ganó Alberto. Entonces, si yo ya sé que pertenece a ese grupo y que no me afectan los factores de coagulación. Dice sí, no sirve su micro. Está bien, Leslie, no te preocupes, ¿vale? Y si ya sabemos que va sobre ese receptor, muchos caen en el error de que cuando el paciente empieza a sangrar, le ponen vitamina K. ¿Servirá la vitamina K? ¿Servirá la vitamina K en ese tipo de pacientes? No, ¿verdad? ¿En quién nos va a servir la vitamina K? En pacientes que estén tomando humarínicos. ¿Por qué? Porque la vitamina K es un cofactor para la carboxilación posttraslacional de los residuos de ácido glutámico de los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Si yo no sé de dónde vienen o cómo se forman los factores, pues a todo mundo le voy a estar dando vitamina K, ¿verdad? Para parar los sangrados, cuando realmente no es así, ¿sale? Estos cumarínicos van a interferir con la interconversión cíclica de vitamina K. Entonces, si no tengo vitamina K, pues no puedo formar todos estos factores de coagulación. Y ya vi qué es lo que pasa si no formo esos factores de coagulación, ¿verdad? Si yo llego a atender un paciente y me dice, estoy tomando warfarina, y durante mi procedimiento odontológico el paciente comienza con sangrado, pues ahí sí le puedo poner una inyección con vitamina K. Ahí sí puedo vaciar vitamina K sobre el alveolo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que le está faltando es eso, vitamina K, ¿verdad? Porque estos fármacos ya la bloquearon. Si mi paciente no está tomando warfarina, pero está tomando aspirina y clopidogrel, pues yo ya sé que no le puedo poner vitamina K, que a lo mejor le tenga que poner lidocaína con adrenalina para que cierre los vasos, por ejemplo. O que a lo mejor tenga que ponerle ácido tranexámico, ¿sí? U otro tipo de medicamentos, pero no vitamina K, ¿sale? Para eso les va sirviendo todo esto de dónde vienen las cosas, cómo afectan o cuáles son los mecanismos de acción, ¿sí? Y después tenemos el grupo final, que son los grupos que intervienen en la fibrinólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había mencionado a esta famosa antitrombina? Esta antitrombina va sobre lo que es el factor 10 activado y sobre el factor 9 activado, de manera natural, ¿sí? Esto es de manera natural. Y hay fármacos que son las heparinas, ¿sí?
Estos fármacos lo que van a hacer es que van a promover o van a impulsar en la función de la antitrombina 3 o antitrombina. Ya en los libros nuevos viene solo como antitrombina, ¿sí? Si promueven la antitrombina, pues la antitrombina bloquea el factor 10, bloquea el factor 9, no hay complejo tenasa, no hay factor 10 activado, no hay complejo protrombinasa, no hay nada, ¿sí? Y el paciente no hace coágulos, ¿sí? Que para su patología es lo que necesitamos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No. duda? ¿No? ¿Queda todo clarito? ¿Queda todo clarito? Bueno, es importante este tema, y se los digo de verdad porque esto de las enfermedades cardiovasculares y tromboembólicas va en aumento, ¿sí? Tan va en aumento que estuvimos sumidos en una pandemia que generaba esto, o sea, alteraciones en el sistema de coagulación. El COVID que tanto nos ha tenido encerrado, realmente los pacientes no se mueren por insuficiencia respiratoria, se mueren por los trombos que hace con el COVID. Y muchos pacientes estuvieron manejados en casa, incluso con enoxaparina, estuvieron manejados con el Xarelto, estuvieron manejados con muchos medicamentos de estos. Entonces, esto en esta pandemia, más los que ya venían con problemas cardiovasculares, les van a estar llegando a sus consultorios, ¿sí? Esos pacientes que se van a operar. Sí, cierto, se operan en el Seguro Social, o se operan en el ISSSTE, porque una cirugía es muy cara, una cirugía de esas. Pero, si no los valora el dentista, pues no los operan. Entonces, sacar una cita con el odontólogo en el IMSS, creo que se mueren esperando al odontólogo. Porque la cadena de pacientes es enorme y porque las citas son por allá cada 4 o 6 meses, pues ya te moriste, ¿no? Entonces, para adelantarlo, el mismo cardiólogo le dice, vaya con un odontólogo particular, que somos en la mayoría, los odontólogos se desenvuelven en el ámbito particular y les van a llegar a ustedes, ¿sí? Y si trabajan en el seguro, pues peor, también les van a llegar a ustedes. Y si no conocemos estos medicamentos, pues vamos a estar haciendo barbaridades, ¿sí? Primera regla, si mi paciente tiene alguno de los medicamentos que mencionamos o alguno de los fármacos que puedan interferir en la coagulación, primera regla y regla de oro, para el manejo del dolor, los AINES quedan excluidos, ¿sí? No puedo darle AINES. ¿Por qué? Porque ya está un paciente, o sea, ya el paciente está bloqueado por alguna de las vías que vimos, ¿sí? Por cualquiera que sea, por inhibir la ciclooxigenasa, por inhibir la fosfodiesterasa, los receptores ADP, la glicoproteína, 2B, 3A, a nivel de factores de coagulación, el que ustedes quieran, ¿sí? Pero tal vez esa poquita ciclooxigenasa que le queda es la que lo mantiene sin sangrar, ¿vale? Va a haber pacientes que les lleguen, por ejemplo, a lo mejor no es de cardio, pero es un paciente que tiene una prótesis valvular en el corazón y que sangre de las encías, ¿sí? Que empiece a sangrar de las encías. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes están sangrando de las encías, ¿con quién van? ¿Con un cirujano, un neurólogo o con un odontólogo? ¿Con quién van? Pues con el odontólogo, ¿no? Porque son dientes, es encías, les va a llegar a su consultorio. Van a empezar a hacer la historia clínica y les va a decir, es que tomo acenocumarina, es que tomo warfarina. Y entonces ustedes en automático, ya me acordé. Pero ¿sabe qué? Trae una gingivitis del demonio, o sea, trae una enfermedad periodontal muy fea. Necesitamos tratarlo, etcétera, etcétera. Paran el sangrado, todo bien. Y para desinflamarlo le dan ibuprofeno, ¿no?
Dices, wow, cuando ya te habías vestido de gloria por haber sabido que el sangrado era derivado de la warfarina, echaste a perder todo tu trabajo, ¿no? Porque le estás dando un AINE. Entonces, primera regla, para el manejo de dolor quedan excluidos los AINES, ¿sí? ¿Qué le tengo que dar? Ah, pues tengo el paracetamol, tengo el tramadol, tengo incluso buprenorfina, fentanilo, tengo otros medicamentos, ¿sale? Podrán decirme, ¿y si le doy Celecoxib? Que solo inhibe la COX-2, ¿verdad? Ese no inhibe la COX-1, de donde viene el trombocano. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le doy uno de esos a estos pacientes con elevado riesgo cardiovascular, lo voy a llevar al otro lado, porque voy a dejar libre la vía del tromboxano. Y entonces va a ser al revés. Ahora no es que vaya a sangrar, ahora va a ser muchos trombos, ¿sí? Estos en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. ¿Quiénes son? Esos pacientes que ya están infartados, esos pacientes que tienen varices, los diabéticos descontrolados, los muy, muy gorditos. Esos son los que los vas a llevar al otro lado de la vía, ¿sale? Si es alguien joven que tiene gastritis y no le quieres lastimar el estómago, pues le das el Celecoxib. En ellos no, ¿sale? Recuerden que Celecoxib es un AINE. Entonces, no vamos a dar AINES en estos pacientes, ¿sale? Esa es la primera regla. Segunda regla, y creo que más importante que la primera. Los medicamentos con los que llegan estos pacientes no se suspenden, ¿sí? Porque sería fácil decir, pues, se lo quito, ¿verdad? Le quito la warfarina 7 días y se recompone la coagulación, pues claro que sí. Le quito el clopidogrel 10 días y ya tengo plaquetas nuevas, órale. Le quito la aspirina 7 días y ya tengo plaquetas nuevas en 2 semanas. Y el paciente ya no va a sangrar, ¿verdad? Pero adivinen qué, si ustedes hacen eso, el paciente eleva su riesgo de sufrir un siguiente infarto. Lo malo es que ustedes no lo ven, porque se lo suspenden, lo atienden, sale todo bonito, lo mandan a su casa y ya no regresa a las citas de seguimiento después de 2 meses, 3 meses. ¿Y qué le pasó a don Juan? Se murió. ¿Por qué? Se volvió a infartar. Pero como no los vemos, pues decimos que no pasa nada, ¿verdad? Pero no es así. Los estudios indican que a los pacientes que se les suspende su tratamiento, pacientes que tienen elevado riesgo tromboembólico y les suspende su tratamiento, llevan un riesgo elevado de volver a reinfartarse o de volver a hacer la tromboembolia pulmonar o cerebral en los próximos 6 meses. Imagínense qué grave es eso, ¿no? ¿Va a sangrar? Sí, lleva riesgo de sangrado si yo lo atiendo. ¿Que puede hacerle un hematoma? Sí, puedo hacerle un hematoma si yo lo atiendo, ¿sale? Que la extracción, que el alveolo, no, nadie se ha muerto de sangrado por el alveolo dental, ¿sí? Entonces, todos los estudios indican que no hay diferencias significativas entre un paciente con una coagulación normal y un paciente que esté tomando este tipo de medicamentos, ¿sale? Sí, va a sangrar un poquito más de lo normal, estamos todos de acuerdo, pero no se te va a morir, ¿estamos? Porque hay esponjas hemostáticas, porque hay las anestesias que ustedes utilicen, tienen todas que llevar vasoconstrictor, ¿sí? Podemos poner suturas, podemos poner ácido tranexámico, ¿sí? Podemos poner la vitamina K en el caso de que estén tomando cumarínicos. O sea, yo me tengo que preparar para atender este tipo de pacientes. No el paciente se tiene que preparar para que yo lo atienda. ¿Sí me explico? Entonces, los medicamentos no se suspenden. Y tampoco le voy a decir, pues no lo atiendo, ¿no? Porque tiene riesgo de sangrar. Ah, pues, como decía mi abuelito, entonces, ¿para qué estudiaron, no? Precisamente estos temas se ven para que los lleven a la práctica clínica, ¿sale? Entonces esas 2 reglas, no mezclar los AINES, ¿sí? Perdón, no darle AINES a estos pacientes por elevar el riesgo de sangrado y tampoco darles, tampoco suspenderles sus medicamentos de base. Esos se quedan, ¿sí? Se quedan. Tal vez yo pueda pedir, en el caso de los cumarínicos,
Tal vez yo pueda pedirle un laboratorio antes de empezar. Y mire, necesito primero unos tiempos de coagulación. Y ahí existe algo que se llama INR, ¿vale? Si ese INR está por encima de 3, ok, no le voy a quitar su medicamento, pero puedo enviarlo con el cardiólogo para que ajuste, no para que retire, para que ajuste las dosis de warfarina o de acenocumarol, ¿vale? Y para que me quede mi INR a 3 o menos de 3, ¿vale? Solo va a ser un ratito. Y ya después regresa con el cardiólogo y vuelve a ajustar para que ese INR quede más elevado, ¿vale? Entonces es lo que tengo que pedir o es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es su obligación de ustedes? Saber que existen este tipo de medicamentos, ¿sí? Y sobre todo saber cómo funcionan y en dónde voy a tener los problemas. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Nada. La anestesia, no hay ninguna contraindicación con las anestesias, al contrario, todas llevan vasoconstrictor. Pero es que está malito del corazón, me vale vasoconstrictor, porque estamos evitando que sangre, ¿verdad?